Vamos a comenzar hablando de lo que ocurre en Bolivia, porque las mafias de tráfico de combustible están causando serios estragos en diferentes departamentos. En algunas regiones se apoderan de la mitad del diésel o la gasolina que distribuye el gobierno. Vamos a ver la primera nota. ¿Cómo se acopia y se desvía el combustible del municipio de Santa Rosa del Sara? ¿Cuál es el modo de operar y cómo lo trasladan a otros municipios, dejando una población y sus comunidades desabastecidos? Según la denuncia, son al menos 5 las casas identificadas como centros de acopio de combustible. Aquí, hace 14 días no llega diésel y la gasolina llega 2 veces a la semana, con cargas de 10.000 litros, para abastecer a más de 19.000 habitantes. De pronto, aparece una de las personas que capta a los mismos pobladores para que reciban gasolina y se le entreguen. Hombres, mujeres, ancianos, incluso niños. Lo importante es que acumulen la mayor cantidad de combustible. Hay personas que no conocemos y están ofreciendo 20 bolivianos para llenar su galón. La policía llega al surtidor, donde todo parece desarrollarse con total normalidad. Sin embargo, el combustible ya empieza a llegar a las casas de acopio en galones. 4.000 litros que se nos llevan. Estaríamos hablando que se nos llevan el 50% de la gasolina. Pudimos evidenciar más de 250 galones en fila y que eran custodiados por 3 personas, donde según testigos, esta fila de galones jamás desaparece. No nos abastece ni para el consumo de nosotros mismos como municipio. El problema es más grande para muchos de sus pobladores, que apuntan a la falta de control, fiscalización y abuso de organizaciones que se dedican a la comercialización de combustible de manera ilegal. Una situación preocupante porque es una especie de robo de hormiga, poco a poco. Son diferentes personas que con galoneras van adquiriendo y comprando combustible. Lógicamente hay una colusión, una mafia con los mismos grifos, los mismos surtidores de combustible que les dan preferencia a estas personas. Es decir, llegan vehículos, pero ya hay una cola de personas que están esperando, que muchas veces son pobladores de estas mismas regiones, con 4, 5 galoneras, 10 galoneras, 15 galoneras. Y todos van comprando de a poquito, se lo van llevando de motos y lo van acopiando en estas viviendas. Ahora, este es solamente un departamento, una región de Bolivia. Lo mismo ocurre en casi todo el país con estas pequeñas organizaciones. Estiman que al año el gobierno pierde cerca de 600 millones de dólares solamente por esta actividad, por la actividad del contrabando de combustible. Pero en general, con diferentes tipos de productos, son más de 3.000 millones de dólares los que pierde el gobierno. En algún momento nosotros vimos cómo operaban estas mafias en la frontera con Perú y es más o menos la misma mecánica. Es el acopio en viviendas que funcionan como grifos clandestinos donde tú puedes ir y comprar el combustible. Lógicamente te cuesta la mitad o la tercera parte de lo que cuesta en Perú, porque el combustible en Bolivia está subsidiado. Claro, sucedía con Ecuador en su momento también, se encontraba en la zona de Tumbes y de Piura, pero esto es producto del subsidio, o sea, este fenómeno de esta corrupción tan profunda con el tráfico de combustible se sostiene en algo que tampoco pueden quitar. Exacto, es un problema. El tema de los subsidios ya existía desde antes de la llegada de Evo Morales al poder. O sea, 2 años antes ya se había aprobado este tema. Sin embargo, durante el gobierno de Evo Morales esto se mantuvo porque obviamente es una medida populista, más que popular. O sea, tú puedes financiar algo en tanto tengas dinero para hacerlo. O sea, puedes pagarle los gastos, por ejemplo, a una persona y cuando tengas disponibilidad de dinero le pagas el pasaje, le pagas su comida, le puedes pagar todo. Pero cuando se te acaba la plata, ya no vas a poder costearlo. Entonces, algo así le ocurre al gobierno de Bolivia. En cuanto tenían dinero en sus arcas, podían costear el costo del combustible. Dicho sea de paso, Bolivia es un país que tiene mucho gas, pero no tiene mucha cantidad de diésel. Entonces, lo que ellos, o de petróleo, lo que ellos tienen que hacer es comprarlo de fuera. Lógicamente, el gobierno paga la mitad y los bolivianos les cuesta muy poco, cuesta la mitad o incluso la tercera parte de lo que puede costar aquí en el Perú. Lógicamente, estas organizaciones lo compran a ese precio, lo sacan y luego lo venden sumamente barato a diferentes clientes, a diferentes personas en diferentes países. Ahora, hay un precio también para los mismos bolivianos. ¿Por qué? Porque debido a que ellos agotan toda la reserva de combustible, la misma gente tiene problemas para comprar combustible. Hemos visto, por ejemplo, que ha habido huelgas de transportistas porque no encuentran diésel. Entonces ellos también se resisten de alguna manera a pagarle el precio a estas mafias que prefieren sacarlo por la frontera y venderlo en otro lugar. O sea, en Perú, lo pueden vender en Chile, lo pueden vender en Argentina, donde la gente va a pagar más. No, y es una situación complicada porque una vez que das estos subsidios es muy difícil quitarlos. Sucede acá, por ejemplo, con el Fondo de Estabilización.
Nosotros tenemos algunas cosas en el Fondo de Estabilización, ¿no? Cuando hace poco entró el balón de gas, que fue una de las últimas cosas en entrar, luego no lo puedes sacar, porque luego cuando el precio se dispara o cuando te sinceras, eso genera un impacto durísimo en la economía de la gente. Y sabemos que en el caso del combustible impacta en todo, porque es toda la cadena productiva que se ve afectada, no solamente el que lo usa para mover su carro. Así es, el tema, por ejemplo, de Bolivia es que la producción de alimentos se centra en algunas regiones, algo como lo que pasa aquí en el Perú, por ejemplo. Entonces tienes que llevar esos alimentos de un lugar a otro. El transporte aumenta, lógicamente, el precio. Si sube el precio del transporte, se te va a costar mucho más caro comprar papas, en el caso peruano, por ejemplo, comprar caca, panes, comprar quinoa, por ejemplo, que no se produce aquí. En el caso de Bolivia pasa algo similar. Santa Cruz, por ejemplo, es la región donde más cantidad de productos hay, más productos cárnicos, por ejemplo. Okay. Para llevarlos a diferentes regiones necesitas el transporte terrestre. Por tierra, porque, claro. Claro, no hay otra manera que lo puedas llevar. Lamentablemente, esta escasez de diésel ha hecho que sea mucho más complicado o más caro poder llevar esos productos a diferentes regiones donde ya casi no hay. Hemos visto en algún momento que comerciantes denuncian que no hay arroz, por ejemplo. No encuentran papas, no encuentran diferentes productos porque dicen, bueno, es que lo mejor se lo llevan a la frontera, lo venden en Perú, lo venden en Argentina, lo venden en Chile, por ejemplo. Y es una realidad que los mismos comerciantes están denunciando. Claro, es duro, ¿no? Y ahora tú mencionabas el otro día que el presidente Evo Morales, que sueña con volver a presentarse a la presidencia de Bolivia, ahora sí ya está en contra de los subsidios. Claro, ahora él dice, bueno, aquí el grave problema son los subsidios, pero vamos, Evo Morales los ha mantenido casi 13 años, o sea, él los ha defendido. Incluso el mismo presidente, Luis Arce, ha sido ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales y él los defendía férreamente. Pero claro, como ahora ya no hay plata, ya no hay manera de que los pueda sostener. Una manera que tenía Evo Morales de mantener de alguna manera a la población contenta, satisfecha, era aumentar los subsidios, o sea, cubrir cada vez más cosas. Pero esto lamentablemente no lo puede sostener en el tiempo. Lo estamos viendo en el caso de Argentina, por ejemplo. Javier Milei ha llegado y ha dicho, bueno, tenemos que eliminar los subsidios porque no hay plata. Ya no hay plata para pagar el tema, por ejemplo, los gastos que cubrían de las personas que tenían hijos pequeños, si no tenías trabajo, si tenías que pagar electricidad, agua, todos esos servicios de alguna manera los iba subvencionando el gobierno. Lamentablemente ya no hay dinero para poder hacerlo. ¿Y qué se va a hacer también de cara a lo que se viene? Porque, por ejemplo, tampoco se ha trabajado en mejorar las conversiones a gas. Teniendo una matriz energética más impulsada por el gas, no has trabajado en eso, si te das cuenta. Así es. Lamentablemente, desde hace años, Bolivia se dedicó a este boom de extraer gas, de poderlo vender, intercambiarlo por diésel, pero no se modernizó ni el sistema de extracción ni se popularizó su uso. Claro. Entonces, tienes un montón de gas, pero no puedes utilizarlo. Claro. No optimizas tampoco la extracción de gas. Es un grave problema de distribución de riquezas. ¿Qué